¿Alguna vez has pensado, joder, mi madre podría haberlo hecho de otra manera, quererme más, protegerme mejor? ¿Has sentido alguna vez que, incluso con los años encima, ciertas heridas de la infancia te siguen jodiendo por dentro? Pues que sepas que esas heridas te marcan la vida más de lo que te imaginas. Y según Carl Jung, mientras no les plantemos cara a esas heridas, sin rencor y sin fliparnos, seguiremos siendo unos prisioneros del pasado. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Decía el colega Carl Jung. Hoy vamos a meternos juntos en un viaje de liberación de los que hacen época. Vamos a hablar de madres, de hijas, de hijos y de esa fuerza que nace cuando dejamos de esperar de los demás lo que solo podemos darnos nosotros mismos. Prepárate. Esto no es una simple charla, es un espejo, es un reencuentro contigo mismo. Hay dolores que se nos meten dentro como raíces finas y silenciosas, difíciles de pillar. Crecen con el tiempo, disfrazados de insatisfacción, de rencor o de una melancolía que te cagas. Te haces mayor, tus hijos crecen, la vida sigue su curso, pero en tu interior algo sigue latiendo con la fuerza de una infancia que no has resuelto. Muchos llevan la imagen de la madre ideal, como una ausencia constante, no la que estaba físicamente presente, sino la que, en algún nivel, parecía no haberles visto, comprendido, protegido o amado como esperaban. Esta madre idealizada se convierte en el puto molde con el que comparamos todas las relaciones, con la pareja, con la familia, incluso con cómo tratamos a nuestros hijos y nietos. Según Jung, cuando no sacamos a la luz las movidas inconscientes que cargamos, se manifiestan fuera de nosotros como si fuera el destino. Y tal vez lo hayas notado en tu vida. Patrones que se repiten, heridas que no cicatrizan, reacciones emocionales desproporcionadas ante chorradas. Todo esto podría ser el eco de un pasado que no has digerido. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra estas emociones, les diéramos la bienvenida? ¿Y si reconociéramos, con un par, que todavía hay un niño herido dentro de nosotros, esperando a que le escuchemos? La verdadera madurez, según Jung, no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de comprenderlo. Es dejar de proyectar en los demás las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Es salir del papel de víctima sin caer en la indiferencia. Es encontrar dentro de tu propio corazón lo que llevas tanto tiempo buscando en los ojos de alguien que no supo ofrecértelo. No importa la edad, el alma no obedece al calendario. Hasta que no nos reconciliamos con nuestros orígenes, aunque solo sea interiormente, seguimos atascados en lo que nos faltó, culpándonos por no ser lo suficientemente buenos, o culpando a quienes deberían habernos querido más. Hoy, este vídeo es una invitación a mirar con nuevos ojos la historia que te formó, a darte cuenta de que, aunque tu madre se equivocara, eso no define tu destino, a darte cuenta de que ahora tienes el poder de escribir una nueva narrativa, más lúcida, más libre y más verdadera. Durante los próximos minutos, vamos a repasar 7 reflexiones inspiradas en la psicología profunda de Jung. Cada una será como un peldaño y, quizás, al final no seas el mismo que cuando empezaste, porque al reconocer tu dolor, dejas de ser esclavo de él. Al reconocer tu sombra, te acercas a la luz. Es un viaje hacia el interior y todo camino que conduce al interior conduce también a la liberación. Empecemos. Según Carl Jung, la madre es uno de los arquetipos más potentes del inconsciente colectivo, no solo porque es la primera figura con la que entramos en contacto, sino porque, simbólicamente, representa la puerta entre el mundo invisible y el mundo visible. La madre es donde empieza la vida, donde despierta la conciencia, donde se acoge al ser humano en su forma más frágil. Sin embargo, este arquetipo no se limita a la imagen dulce y acogedora que tan a menudo idealizamos. También lleva en su sombra los aspectos más dolorosos,
el abandono, el rechazo, el miedo a no ser amado. Desde nuestra más tierna infancia, nos formamos en nuestro interior una imagen inconsciente de la madre ideal. Esta imagen no solo se construye a partir de experiencias reales con nuestra propia madre, sino de todo lo que absorbemos cultural, emocional y espiritualmente sobre lo que una madre debería ser. Esta madre ideal es, a menudo, una figura imposible. Comprende sin que tengamos que explicárselo. Acoge sin imponer límites. Ama incondicionalmente. Nunca falla. Nunca se cansa. Nunca está ausente. Es un ideal que, por definición, no puede encarnar ningún ser humano real. El problema empieza cuando no diferenciamos esta imagen simbólica de la persona real que tuvimos como madre. Cuando exigimos a la mujer real, con sus dolores, sus traumas, sus limitaciones y sus historias personales, que se comporte como el arquetipo que hemos creado. Es entonces cuando surgen las frustraciones, las culpas y las exigencias, porque nunca será suficiente a los ojos del niño interior que espera la perfección. Jung nos enseña que cuando una imagen arquetípica permanece inconsciente, tiende a proyectarse en figuras reales. Esto significa que, en lugar de reconocer que esa madre perfecta solo vive en nuestra imaginación, empezamos a exigir que la madre de carne y hueso se corresponda con ella. Y cuando esto no sucede, como inevitablemente no sucederá, sentimos que hemos sido agraviados, que nos han robado algo, que hemos crecido con una ausencia que nos ha marcado para siempre. Este sentimiento es legítimo, pero también peligroso, porque, sin darnos cuenta, nos pasamos la vida intentando compensar esa ausencia. Buscamos ese apoyo ideal en nuestras parejas, amigos, hijos y autoridades espirituales, y al final cargamos con una herida silenciosa que nos impide crecer plenamente. El dolor de no haber sido vistos, acogidos o comprendidos de la forma que soñábamos. Aquí es donde la distinción entre arquetipo y realidad se vuelve esencial. La mujer que llamamos madre no es la imagen interna que creamos. Es una persona marcada por sus propias experiencias, los condicionamientos de su época, los límites de la cultura en la que vivió, los retos a los que se enfrentó y el dolor que tal vez nunca pudo nombrar. Nos dio lo que pudo, dentro de lo que le era posible en aquel momento. Entender esto no significa justificar el abuso o borrar el sufrimiento. Simplemente significa reconocer la humanidad de la otra persona. Cuando hacemos esto, empezamos a desplazar la expectativa mágica de redención. Dejamos de pedir que el pasado se repita de otra manera. Empezamos a asumir lo que Jung llamaba responsabilidad individual. Mirar la imagen interna de la madre con madurez. Darnos cuenta de que lo que falta no necesita ser llenado por nadie más que nosotros mismos. Este es el primer paso hacia la curación, y quizás el más difícil. Separar a la madre real de la madre idealizada es como soltar un ancla de la infancia. Requiere valentía, porque nos obliga a abandonar el papel de hijos eternamente insatisfechos. Requiere compasión, porque nos invita a ver a nuestra madre no como un ser superior, sino como alguien que, como nosotros, también cargó con sus propias sombras. Y requiere paciencia, porque este proceso no se produce de golpe, sino que se va construyendo por capas a lo largo de la vida. Muchas personas llegan a la vejez con esta imagen sin resolver, todavía esperando un gesto que nunca llegó, una palabra que nunca se pronunció. Pero, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuántos años más tenemos que vivir creyendo que nuestra historia solo tendrá sentido si nuestra madre un día nos reconoce como queríamos? Quizás la clave esté en aceptar que ese reconocimiento puede venir de otra parte, de una visión más amplia de la vida, de una comprensión más profunda del ser humano, de un espacio dentro de nosotros mismos que ha aprendido a convertirse en la madre de su propio corazón. Carl Jung decía que la tarea de la segunda mitad de la vida
es diferente de la primera. Mientras que en la juventud buscamos conquistar el mundo exterior, en la madurez se nos invita a mirar hacia adentro. Y es en este retorno cuando descubrimos algo esencial. Lo que buscamos en los brazos de nuestra madre, podemos encontrarlo finalmente en los brazos de nuestra propia alma. Reconocer el arquetipo, ver su sombra y distinguir lo real de lo ideal. De eso trata este primer paso. No es sencillo, pero es liberador. Y puede ser el comienzo de una nueva historia, contada por ti, con más verdad, más conciencia y más paz. Es curioso cómo, incluso en la vejez, tantas personas siguen sintiéndose niños delante de sus madres. La edad avanza, el pelo encanece, los hijos crecen, llegan los nietos, pero el sentimiento de abandono o rechazo sigue vivo dentro del pecho. Muchos ancianos sienten que se les ha negado algo esencial, como si la vida les hubiera prometido un amor que nunca llegó. Siguen esperando, incluso sin admitirlo, el abrazo que no llegó, la mirada de aprobación que estuvo ausente, la presencia que pudo ser, pero no fue. Este sentimiento no es imaginario. Este sentimiento no es imaginario. Tiene raíces profundas. La psique humana registra intensamente todo lo que sucede en los primeros años de vida. Las experiencias de la infancia forman los cimientos de la personalidad y definen, en gran medida, cómo nos enfrentamos al mundo emocional. Y cuando estas experiencias están marcadas por el abandono, la frialdad o el rechazo, los registros permanecen como heridas abiertas. Carl Jung observó que lo que no se integra en la conciencia sigue operando como una fuerza subterránea. Y estas heridas no resueltas, incluso las silenciosas, moldean actitudes, decisiones y relaciones. Actúan como un hilo invisible que une el presente con el pasado, un hilo que no vemos, pero que sentimos. Y cuanto más nos resistimos a mirar ese dolor, más fuerte se hace, porque empieza a dirigir nuestras vidas desde detrás de las bambalinas. Así es como viven muchas personas, conectadas por este cordón umbilical emocional que nunca se ha cortado. La relación con mamá, aunque se haya ido o lleve años lejos, sigue siendo un punto de tensión. A veces no es odio ni amor, sino algo más sutil. Una tristeza contenida, una indignación callada, un resentimiento camuflado en el silencio. El peligro reside en no reconocer la presencia de esta corriente, porque si no nos damos cuenta de que estamos atrapados, dejamos que esos lazos determinen nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Proyectamos en otras personas la necesidad que nos queda. Esperamos que alguien nos salve de lo que solo nosotros podemos afrontar. Buscamos validación, protección o afecto en lugares donde siempre nos sentiremos insatisfechos. Jung llamó a esto proyección, el acto inconsciente de poner fuera de nosotros lo que no podemos aceptar dentro. Cuando no podemos superar el dolor de no ser amados como nos gustaría, empezamos a repetir esta búsqueda. Y es esta repetición la que nos aprisiona, porque el pasado se filtra en el presente y lo contamina. La herida no cicatriza, porque sigue reabriéndose por las expectativas frustradas. La liberación comienza cuando aceptamos la realidad tal como fue, sin ilusiones, sin desear que fuera diferente. Esto no significa negar el dolor o fingir que todo fue bueno. Al contrario, significa reconocer claramente que la vida no nos lo ha dado todo, que faltó, que nos ha dolido, y que esto ya no lo puede arreglar nadie. Muchas personas tienen miedo de aceptar la verdad porque sienten que renuncian a la esperanza. Pero esta aceptación es precisamente lo que hace posible una nueva esperanza. No ser amado como antes, sino aprender a amarse ahora. Porque al romper con la herida, hacemos sitio para convertirnos en lo que nos faltaba. Empezamos a ofrecernos a nosotros mismos lo que antes esperábamos de los demás. Es importante recordar que este proceso no es racional. No se trata de decirte a ti mismo, todo va bien. Se trata de sumergirse en las profundidades del alma
y encontrar allí el dolor negado, escucharlo honestamente y darle un lugar dentro de nuestra conciencia. Es un movimiento de aceptación interior que requiere madurez emocional y valor espiritual. Para muchos, este proceso comienza tarde. Quizás sea porque solo en la madurez tenemos la perspectiva necesaria para mirar atrás sin tanto juicio. La distancia del tiempo nos ayuda a darnos cuenta de que nuestros padres también fueron niños, que nuestras madres tuvieron miedos, traumas y limitaciones, que quizás nos dieron todo lo que pudieron, aunque fuera poco. Esto no borra el sufrimiento, pero cambia nuestra forma de ver las cosas. Y esta nueva perspectiva tiene el poder de romper el ciclo. Cuando aceptamos que el pasado no puede reescribirse, abrimos la posibilidad de escribir las páginas que están por venir con más sabiduría. Dejamos de luchar contra los fantasmas, abandonamos el deseo de reparar lo que fue y volvemos al presente, que es el único lugar donde puede producirse realmente la curación. El dolor solo se transforma cuando deja de ser resistencia y se convierte en comprensión. La cadena solo se rompe cuando dejamos de intentar tirar de ella, cuando por fin nos detenemos y la vemos, y nos damos cuenta de que no nos retiene por la fuerza física, sino por nuestra propia insistencia en mantenerla viva. El alma madura sabe que no existe una vida perfecta ni una infancia impecable, pero también sabe que, mientras haya conciencia, existe la posibilidad de la liberación. Y esta liberación comienza con un gesto sencillo y profundo: echar una mirada honesta a lo que aún duele y decidir que ya no llevarás ese dolor como identidad. Este es el segundo paso del viaje: ver la corriente invisible, reconocer su existencia y luego, con firmeza y compasión, elegir dejarla marchar. Porque lo que te ata al pasado es permanecer en el pasado. Desde el momento en que eliges permanecer en el presente, la cadena deja de tener poder. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, te sientes verdaderamente libre. Lo que resistes, persiste. Carl Jung. La edad adulta no empieza con la edad ni con los compromisos sociales que acumulamos con el tiempo. Empieza en el mismo momento en que asumimos la responsabilidad de nuestro mundo interior. Cuando dejamos de esperar que otros nos salven, nos cuiden o nos hagan felices. Cuando nos damos cuenta, con calma, de que lo que buscamos tan desesperadamente fuera quizás solo pueda encontrarse dentro. Si creciste sin afecto, puede que hayas pasado décadas intentando ser aceptado. Quizá te amoldaste a las expectativas de los demás, esperando que en algún momento alguien te ofreciera el afecto que te faltaba. Si no tuviste protección, quizá estuviste siempre en alerta, sintiendo que el mundo es hostil y que tienes que defenderte en todo momento. Si no han escuchado palabras de aprobación, tal vez se han convertido en alguien que se exige demasiado a sí mismo, en una búsqueda interminable de reconocimiento. Pero nada de esto tiene por qué seguir definiendo quién eres. Carl Jung llamó a este proceso individuación. Es el camino por el que el individuo se convierte en quien es, integrando todas sus partes, incluidas sus heridas. No se trata de olvidar el pasado, sino de dejar de estar dominado por él. No se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo en comprensión. La individuación es el movimiento por el que nos volvemos completos. Y ser íntegro es muy distinto de ser perfecto. Ser íntegro es reconocer que hay un niño herido dentro de nosotros, que una vez lloró solo. Pero también reconocer que hoy existe un adulto capaz de acoger a ese niño, capaz de decir: estoy aquí para ti, ya no te abandonaré. Este gesto interior tiene un poder inmenso porque rompe el ciclo de la espera. Acaba con la dependencia emocional. Pone en tus manos lo que antes parecía estar en manos de otros. La verdadera madurez ocurre cuando te conviertes en tu propio padre y madre. Esto no significa vivir aislado, sin necesitar a nadie. Significa saber que, incluso cuando el mundo te falla, hay una fuente de cuidado, seguridad y amor dentro de ti a la que puedes acceder.
que puedes nutrirte emocionalmente, protegerte y valorarte sin depender de la validación externa. Para muchos, este descubrimiento llega tarde, quizá solo después de los 60 o 70, cuando las pérdidas de la vida obligan a revisar todo lo vivido. Es común en esta etapa sentir un cierto vacío, la sensación de que algo ha quedado incompleto, que lo que se esperaba no ha sucedido. Pero esta constatación puede ser el inicio de una nueva etapa, no de lamento, sino de construcción interior. Convertirte en tu propio padre significa empezar a decirte a ti mismo lo que te hubiera gustado oír. Es cuidar con delicadeza de tu propio cuerpo. Es crear espacios de confort y belleza a tu alrededor. Es aprender a decir no cuando es necesario. Es no castigarse por cometer errores. Es permitirse descansar, sonreír y volver a empezar. En última instancia, es aceptar que tu historia tenía defectos, pero que puedes darle un nuevo significado. Esta tarea requiere valor, porque significa abandonar la posición de víctima. Significa decir, sí, me faltó, pero ahora me toca dar. Y para muchos eso suena injusto. Después de todo, ¿por qué tengo que darme a mí mismo lo que otros deberían haberme dado? ¿Por qué tengo que cuidar al niño que otros han herido? La respuesta es sencilla y profunda. Porque solo tú puedes hacerlo. Y hasta que no lo hagas, seguirás esperando. Y esa espera es agotadora, porque siempre estás poniendo tu felicidad en manos de otro. Y vivir así es vivir a medias. La individuación, como propuso Jung, es un proceso que dura toda la vida. Y la buena noticia es que nunca es tarde para empezarlo. Aunque te hayas sentido invisible durante décadas, aunque hayas vivido tratando de agradar, aunque hayas creído que era demasiado tarde, aún puedes encontrarte a ti mismo. Puedes crear un vínculo amoroso con tu propia alma. Puedes acogerte a ti mismo con tanta ternura como te hubiera gustado ser acogido. Este es uno de los mayores logros de envejecer con conciencia. Descubrir que, a pesar de todo, hay una fuerza en ti que no ha envejecido. Una parte de ti que sigue disponible, entera, silenciosa, esperando a que la mires con atención. Cuando encuentras esa parte, todo cambia, porque incluso sin cambiar el pasado, cambias la forma en que el pasado vive en ti. Ser propio padre es un acto de libertad. Es cuando dejas de mendigar amor y empiezas a construir un hogar dentro de ti. Un hogar donde tu historia es aceptada, tu dolor es respetado y tu presencia es suficiente. Un hogar en el que ya no tienes que fingir, donde puedas simplemente ser. Este es el tercer paso de nuestro viaje. Un paso esencial. Un paso que marca el comienzo de una nueva relación contigo mismo. Más madura, más real, más profunda. Porque solo quien aprende a cuidarse por dentro es capaz de vivir en paz por fuera. Y la paz, en esta etapa de la vida, no es un lujo. Es una necesidad para el alma. Cuando la relación con la madre no se trata internamente, lo que quedó sin resolver sigue influyendo silenciosamente en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. En lugar de reconocer la herida original, proyectamos la necesidad de aceptación, aprobación y cuidados en otras figuras, nuestra pareja, nuestros hijos, amigos íntimos o incluso nietos. Inconscientemente, empezamos a exigir de estos vínculos lo que nos hubiera gustado recibir en el pasado. Este movimiento se conoce en psicología junguiana como proyección, un mecanismo por el que transferimos aspectos no reconocidos de nuestra psique a las personas que nos rodean. Y esto no ocurre por maldad o debilidad. Es un intento inconsciente de encontrar en los demás lo que nos falta internamente. Buscamos el regazo que perdimos en el abrazo de nuestro marido, la protección que anhelamos en el cuidado de nuestros hijos, la escucha comprensiva en los gestos de un nieto. Pero estos intentos, por comprensibles que sean, tienen un alto precio. Aprisionan las relaciones en papeles que no les corresponden.
Cuando convertimos a los demás en compensaciones emocionales, les exigimos una presencia que no pueden ofrecer. Por ejemplo, esperamos que nuestro marido nos comprenda como si fuera una madre cariñosa. O proyectamos en nuestros hijos la responsabilidad de validar nuestra existencia, de hacernos sentir queridos, valorados y reconocidos. Cuando esto ocurre, dejamos de ver a los demás como realmente son y empezamos a verlos como medios para satisfacer necesidades muy arraigadas. Este ciclo es agotador. Los niños que son tratados como apoyo emocional de sus madres cargan con un peso que no les pertenece. Se convierten en adultos sobrecargados, culpables por no ser capaces de llenar el vacío de su madre. Al mismo tiempo, las madres que depositan en sus hijos la esperanza de ser amadas incondicionalmente acaban frustradas, porque ningún gesto será suficiente para compensar lo que se perdió. Entonces, en las relaciones afectivas, la proyección se manifiesta como dependencia, celos, inseguridad y expectativas poco razonables. Queremos que nuestra pareja nos complete, nos cure, nos rescate de nuestra soledad interior. Pero nadie puede desempeñar este papel. Cuando ponemos la tarea de reparar nuestra infancia en manos de otra persona, inevitablemente nos sentiremos decepcionados. Y cuando aparece la frustración, crece el resentimiento, comienzan las exigencias, los silencios y los conflictos velados. La relación se vuelve tensa, agotadora. Jung lo advirtió. Lo que no se afronta en la conciencia se vivirá como destino. En otras palabras, si no miramos hacia adentro, acabamos viviendo por repetición, siguiendo patrones que solo refuerzan el dolor original. Muchas madres, en la madurez, se enfrentan a este dilema sin darse cuenta. Han dedicado toda su vida a sus hijos, han renunciado a sí mismas y ahora esperan que sus hijos, aunque sea en silencio, les devuelvan ese amor. Esperan que estén presentes, afectuosos, agradecidos y disponibles. Y cuando esto no sucede como esperaban, se sienten traicionados, abandonados y olvidados. Pero lo que hay detrás no es solo ingratitud por parte de los hijos. Es el dolor de una mujer que aún no se ha reconciliado con su propia historia. Por eso, el paso fundamental es romper este ciclo, darse cuenta de que ni los hijos, ni los nietos, ni la pareja han sido puestos en tu vida para curar viejas heridas. Tienen su propio camino, sus propias almas que cuidar, sus propios retos. Cuando les liberamos de la obligación de colmarnos, ocurre algo mágico. Por fin empezamos a mirarnos a nosotros mismos con más responsabilidad. Nos damos cuenta de que solo nosotros podemos hacernos cargo de esa parte de nosotros que ha quedado desamparada. Esta ruptura no es una ruptura emocional. No significa alejarse de la gente o dejar de amar. Al contrario, es precisamente soltando las exigencias como los vínculos se hacen más ligeros, más verdaderos. Cuando las expectativas se disuelven, hay espacio para la presencia genuina. Y es entonces cuando el amor puede florecer sin exigencias. Jung decía que el proceso de individuación exige dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Hay que bajar a los sótanos del alma y encontrar allí al niño herido, al adolescente solitario, al adulto que esperaba ser salvado. Y cuando mires esas partes, di con sinceridad: ahora soy yo quien cuida de ti. Este gesto simbólico marca el fin de la proyección y el comienzo de un vínculo más consciente con uno mismo. En la vejez, este movimiento es aún más necesario. Entonces, cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado y que tal vez esperamos demasiado, exigimos demasiado, sufrimos demasiado, pero nunca es demasiado tarde para cambiar esa perspectiva. Nunca es demasiado tarde para romper el esquema. Nunca es demasiado tarde para liberar a nuestros seres queridos del papel de salvadores y devolverles la libertad de ser quienes son. Este es el cuarto paso de nuestro camino.
reconocer el riesgo de proyección, darse cuenta de que nadie puede curar una infancia no vivida y, sobre todo, aceptar que la curación empieza cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando tenemos el Pauzintintrione, valor de enfrentarnos a nuestra propia alma, como proponía Jung, y descubrimos que ahí, en ese espacio olvidado, siempre ha habido una fuerza esperando a que volvamos. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Carl Jung. Perdonar no es fingir que no dolió, no es minimizar la gravedad de lo sucedido, ni borrar de la memoria lo que ha causado una profunda impresión. Tampoco es absolver a alguien de su responsabilidad, ni anular los efectos de sus actos. El perdón, según una visión madura y profunda, no trata de la otra persona, se trata de ti, y con la libertad con la que quieres vivir a partir de ahora. ¿Cuántas personas llegan a la vejez arrastrando el peso de viejos resentimientos, heridas no resueltas, palabras no dichas, gestos que nunca llegaron, heridas que se abrieron en la infancia y se han ido alimentando a lo largo de las décadas? La ausencia de una disculpa, el abandono emocional, el silencio ante el dolor, todo ello se acumula como un pesado equipaje que nos acompaña incluso cuando nuestra memoria falla o nuestro cuerpo envejece. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Esta es una de las claves más importantes del perdón. Mientras neguemos que nos han hecho daño, o mientras insistamos en que solo perdonaremos cuando la otra persona se arrepienta, estaremos atrapados. Nos volvemos dependientes de un gesto que puede que nunca ocurra, y con ello, seguimos permitiendo que el pasado determine la calidad de nuestra vida interior. Cuando perdonas, no es la otra persona la que encuentra la paz, eres tú. Dejas de cargar con la otra persona a la espalda. Sueltas la cuerda invisible que te mantiene atado a lo que ya no se puede cambiar. El perdón es, ante todo, un acto de liberación personal. Es cuando dices, sí, eso pasó, dolió, pero no dejaré que siga definiendo quién soy. Algunas personas confunden el perdón con el olvido, pero olvidar es imposible. El cerebro humano registra lo que nos afecta profundamente. La memoria no puede borrarse a la fuerza. Lo que puede transformarse es el lugar que ocupa ese recuerdo en nuestro interior. Cuando perdonamos, dejamos de vivir de la herida. No negamos el pasado, pero le damos un nuevo significado. Reconocemos que el dolor existió, pero que ya no es el centro de nuestra identidad. En la práctica, perdonar requiere una decisión consciente. No es un sentimiento espontáneo, ni un impulso emocional. Es una elección que se hace repetidamente hasta que la herida pierde su fuerza. Significa mirar tu propia historia con honestidad y compasión. Reconocer las faltas de quienes te han hecho daño sin tener que justificar el error. Y lo que es más importante, reconocer que quedarnos atrapados en el dolor no nos protege, sino que nos aprisiona. Muchas personas creen que si perdonan, están mostrando debilidad, como si soltar la rabia significara dar la razón al agresor. Pero la ira constante no es fortaleza, es una prisión. Consume energía, envenena las relaciones y oscurece la capacidad de ver la vida con claridad. La verdadera fuerza reside en liberarse de lo que no se puede controlar, y eso incluye el comportamiento de los demás. En la relación con la madre, el perdón suele ser un proceso especialmente delicado, porque implica expectativas profundas ligadas a nuestros orígenes, a lo que somos, a lo que sentimos como nuestro derecho más básico, ser amados. Cuando este amor ha faltado, ha estado ausente o condicionado, la herida no cicatriza fácilmente. Pero precisamente por eso, el perdón en este contexto es tan transformador. En muchos casos, perdonar a una madre no significa recuperar a alguien que nos ha hecho daño. Es aceptar que ella era quien podía ser, con los recursos emocionales que tenía. Es aceptar que ella también tenía una historia, que también era una hija,
que también experimentó dificultades. No se trata de santificarla ni de condenarla. Se trata de dejar de esperar que sea diferente. Se trata de reconocer que, a partir de cierto momento de la vida, solo nosotros somos responsables de nuestras heridas. Y eso es liberador, porque desde el momento en que dejamos de exigir a los demás lo que no tienen que dar, abrimos la posibilidad de ofrecernos a nosotros mismos lo que realmente necesitamos. Empezamos a reconstruir nuestra autoestima, a fortalecer nuestra confianza y a crear un espacio interno de seguridad. Y poco a poco, el dolor da paso a la paz. Perdonar es dejar el pasado donde debe estar, no como algo borrado, sino como algo que ya no nos domina. Es entender que la historia que vivimos no fue perfecta, pero es nuestra, y que podemos darle nuevas formas en función de cómo elijamos vivir el presente. En la madurez, el perdón adquiere un valor aún mayor, porque el tiempo del que disponemos se vuelve más valioso, y cargar con resentimiento es una pérdida de ese tiempo. Vivir atado a lo que no ha sido es dejar de disfrutar de lo que aún podría ser. El perdón, en este sentido, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Un regalo silencioso pero poderoso. Un gesto íntimo que dice, a partir de hoy, iré más ligero. Este es el quinto paso del viaje. Mirar el dolor, reconocerlo y elegir no dejarse guiar más por él. No porque no importe, sino porque ya no quieres vivir a su sombra. Y cuando esta decisión se toma con sinceridad, nace una libertad que ninguna otra persona puede ofrecer, porque es una libertad ganada desde dentro. Y no hay nada más valioso que eso. Fuiste madre, hiciste lo que pudiste, diste lo que tenías, con los recursos emocionales, físicos y materiales de que disponías. Ayudaste, cuidaste, guiaste. En muchos momentos, renunciaste a ti misma para garantizar el bienestar de tus hijos. Pero ahora, lo que no se dio, lo que no se pudo hacer, ya no es responsabilidad tuya. Es difícil aceptarlo, sobre todo cuando has cargado con el papel de cuidadora durante toda una vida. Muchas mujeres, cuando alcanzan la madurez, siguen creyendo que tienen que satisfacer las necesidades de sus hijos, resolver sus conflictos, protegerlos de todo mal, incluso cuando ya son adultos con sus propias vidas. Siguen esperando reconocimiento, retribución y presencia. Pero esta expectativa, a menudo, conduce a la frustración. Carl Jung enseña que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La oscuridad, en este caso, es la ilusión de que aún es posible compensar el pasado. Es la creencia de que ahora puedes, con un esfuerzo redoblado, dar a tus hijos lo que quizá te faltó hace años. Pero el tiempo no vuelve atrás, y quedarse atrapada en esta idea de reparación continua impide a las mujeres vivir plenamente el presente. La maternidad ha sido, y siempre será, una parte esencial de tu historia, pero no define por completo quién eres. Hay una mujer detrás del papel de madre, una mujer con deseos, sueños, miedos, talentos, intereses y límites. Alguien que, a menudo, ha pasado a un segundo plano durante décadas, pero que ahora tiene la oportunidad de volver a existir plenamente. La pregunta es inevitable. ¿Quién eres, aparte de madre? ¿Quién eres cuando no estás cuidando a nadie? Esta pregunta puede asustar, porque durante mucho tiempo la identidad estuvo ligada al acto de dar, de proteger, de estar siempre disponible. Pero en la madurez, tienes que mirarte a ti misma con la misma atención que antes prestabas a tus hijos. Algunas madres se sienten culpables por empezar a pensar en sí mismas, como si fuera un abandono, como si buscar la paz, el ocio, el descanso o la libertad fuera una traición a la función materna. Pero cuidarse no es egoísmo, es un deber para con uno mismo. Es reconocer que la vida continúa y que una mujer no desaparece cuando sus hijos crecen.
También es habitual en esta etapa esperar que los hijos sean compañeros, que aporten atención, cuidados y gratitud constante. Cuando esto no sucede, aparece el sentimiento de ingratitud. Sin embargo, es importante recordar: tus hijos no han venido al mundo para arreglar tu historia. No existen para llenar vacíos ni para compensar lo que quedó inconcluso en tu trayectoria personal. Necesitan seguir su propio camino, con libertad, y la mejor manera de permitirlo es no ponerlos en la posición de salvadores. Si sigues exigiendo, cobrando, esperando un retorno emocional, el vínculo se vuelve pesado y el afecto, que debería ser espontáneo, se convierte en obligación. Cuando sueltas, cuando te liberas de la necesidad de ser indispensable, dejas espacio para relaciones más ligeras, más verdaderas. Relaciones en las que el amor no surge por obligación, sino por elección. Esto no significa no preocuparse. Significa respetar los límites. Comprender que, a partir de cierto momento, tu misión ya está cumplida. Lo que tus hijos hagan con la educación que han recibido, con los ejemplos que han observado, es su responsabilidad. Tu compromiso ahora es con tu propia paz. La madurez puede ser un tiempo de reencuentro, un reencuentro con lo que has dejado ir. Puede ser un tiempo para aprender algo nuevo, para reavivar un viejo sueño, para cultivar amistades sinceras, para buscar el silencio y el descanso. En resumen, puede ser el momento de vivir más ligera, sin el peso de llevar el mundo a cuestas. Cuando una madre se libera de la necesidad de salvar, se vuelve más íntegra. Y al volverse íntegra, ofrece a sus hijos un ejemplo aún más valioso, el ejemplo de alguien que ha vivido con sinceridad, alguien que no se anuló a sí misma, alguien que supo amar sin olvidar, alguien que cumplió su papel, pero que también reconoció su derecho a existir como individuo. Este es el sexto paso del viaje. Liberarse del papel de salvador, renunciar al control, honrar tu propia historia sin atarte a ella. Porque ser madre es un capítulo profundo de la vida, pero nunca ha sido el único. Y ahora, quizás más que nunca, es el momento de descubrir los otros capítulos que aún pueden escribirse, con valentía, libertad y serenidad. Ya has hecho lo que has podido. Te has enfrentado a lo que te ha deparado la vida. Has tomado decisiones basadas en lo que sabías. Has hecho lo que has podido con los recursos que tenías. Algunas decisiones fueron acertadas, otras no tanto. Pero ahora, todo lo que ha pasado está fuera de tus manos. El pasado no se puede rehacer. Las palabras pronunciadas, los gestos no realizados, las oportunidades perdidas, todo eso pertenece a un tiempo que nunca volverá. Pero hay algo que sigue siendo completamente tuyo: el presente. Carl Jung decía que la segunda mitad de la vida es una época de profundas transformaciones, un periodo en el que el alma puede liberarse por fin de las máscaras que ha llevado para sobrevivir, de la culpa que ha arrastrado durante años y de los roles que le han sido impuestos o que usted mismo ha asumido por necesidad. Es entonces cuando la identidad social, los deberes familiares y las expectativas externas pierden su poder, dando paso a una pregunta esencial: ¿quién soy ahora? En este momento de tu vida, ya no se trata de demostrar tu valía, alcanzar objetivos o complacer a los demás. Se trata de vivir el presente con conciencia. Se trata de mirarte a ti mismo con ternura, realismo y, sobre todo, aceptación. No esa aceptación pasiva que te resigna a lo que hay, sino la aceptación activa que te permite ser quien eres, sin máscara, sin culpa, sin exigencias. Es en este espacio interior donde surge la verdadera libertad. Ya no como hija o madre, ya no atrapado en el papel de cuidador, salvador, compañero constante, sino como un ser humano completo que ha capeado las tormentas de la vida y ahora puede elegir sabiamente cómo vivir los días que le quedan. Y no se trata de conformismo,
Se trata de presencia. Se trata de vivir el ahora, sin el ancla del pasado ni la ansiedad del futuro. Para ello, hay que aprender a soltar. Dejar ir las expectativas que no se han cumplido. Soltar el control sobre lo que hacen o dejan de hacer los demás. Soltar el peso de cargar con viejas historias. Porque el presente requiere espacio. Solo florece cuando nos desprendemos de lo que ya no nos sirve. Cuando dejamos de repetir mentalmente lo que debería haber sido y empezamos a ver lo que tenemos delante con ojos nuevos. Hay belleza en la sencillez de la vida cotidiana cuando se vive con atención. El aroma del café por la mañana, el silencio de una tarde tranquila, escuchar de verdad una conversación. Son experiencias que, si se viven con presencia, se convierten en alimento para el alma. Pero a menudo estamos tan ocupados reviviendo el ayer o anticipando el mañana que no nos damos cuenta de lo que la vida nos ofrece ahora mismo. La sabiduría no solo nace de los libros o de los años vividos, nace de la voluntad de aprender de todo, del dolor, de los errores, de los silencios. La segunda mitad de la vida puede ser un renacimiento, no físico, sino espiritual. Un tiempo en el que te conviertes más en ti, sin tener que demostrar nada, sin miedo a la decepción, con el valor de ser auténtico. Jung nos invita a entrar en contacto con el yo, la parte más profunda de la personalidad que contiene todo lo que somos y podemos ser. Este contacto no se produce a través de grandes logros, sino a través de la escucha interior, a través de la honestidad con los propios sentimientos, comprometiéndose a vivir con sinceridad, aunque ello implique dejar atrás viejos roles. Cuando se vive plenamente el ahora, algo cambia. Las relaciones se aligeran, las exigencias disminuyen y lo que realmente importa cobra más valor. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas mucho para ser feliz. Solo necesitas estar en paz con lo que eres. Solo tienes que aceptar que la vida no fue perfecta, pero que aún estás a tiempo de darle sentido. Este es el séptimo paso de nuestro viaje. Vivir el presente con sabiduría. Deja que el ahora sea suficiente. Dejemos que el pasado descanse y que el futuro venga como venga. El presente es un regalo, no solo en sentido figurado, sino como un regalo concreto, tangible y lleno de posibilidades. Has recorrido muchos caminos, te has enfrentado a retos que solo tú conoces, y ahora tienes ante ti el que quizás sea el mayor de todos. Vivir con ligereza, ser quien eres, con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido y con todo lo que aún puedes llegar a ser. Íntegro, libre y por fin, en paz. La vida no vivida es una enfermedad del alma. Carl Jung. Llega un momento en que el silencio resulta más revelador que cualquier explicación. Un momento en el que dejas de preguntar, dejas de esperar y simplemente empiezas a ver. Ver el pasado con compasión, el presente con gratitud y el futuro con ligereza. Para muchos, este momento no llega hasta más tarde, pero cuando llega, lo cambia todo. Nunca es demasiado tarde para olvidar las heridas. Nunca es demasiado tarde para quererte como te gustaría que te quisieran. Nunca es demasiado tarde para cuidar de tu propia alma con el afecto y el respeto que quizá te faltaron en otros momentos. Este es el verdadero despertar. Y puede ocurrir ahora, contigo, aquí y ahora. A partir de hoy, mira a tu madre, viva o no, con una mirada de comprensión, no para justificar sus errores, sino para evitar repetir su sufrimiento. Mira a tu hija o a tu hijo con libertad, sin esperar que curen lo que solo tú puedes resolver. Y mírate a ti mismo con ternura, porque eres la única persona con la que vivirás todos los días de tu vida, la única presencia constante y, por tanto, la más importante. Ya no eres el niño herido, eres el adulto que puede proteger a ese niño interior. Puede ser el refugio que no tuvieron, el regazo que estaban esperando, la voz que dice,
Ahora estoy aquí para ti. Y cuando tomas esa decisión, no necesitas que el mundo cambie, porque eres tú quien cambia. Y eso es suficiente. Ahora quiero escucharte. ¿Sientes que ha llegado el momento de dejar ir? ¿Qué es lo que más te ha conmovido de este vídeo? ¿Has perdonado a tu madre o sigues en este camino? Escribe en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están en silencio sintiendo lo mismo que tú. Para eso es este espacio, para crear conexiones sinceras entre almas que buscan sanación, verdad y paz. Y si este mensaje te ha llegado, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Demuestra a YouTube que este contenido tiene valor y ayuda a llegar a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte futuros videos. Aquí hablamos de alma a alma, y cada nuevo video es una invitación a reflexionar, reconciliarnos y redescubrir lo más humano que hay en nosotros. La paz comienza cuando dejamos de culpar y empezamos a comprender. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces.